aquí estoy, sí. Invita a toda la gente a Bueno, Costa Rica. día a día es tremendo, ¿verdad? Cómo se ve la gente que necesita liberación. Eh, Al menos yo puedo contar la parte mía yo tengo 24 años de convertida y cómo Dios a mí me fue liberando de muchas cosas y poder ver también cosas que han sucedido dentro de la familia y yo decía, yo necesito aprender liberación, yo necesito poder ayudarle a otras personas, yo necesito, y para mí esa era mi motivación. Primero ver cómo a mí Dios me había liberado de muchas cosas. Mi mamá de pequeña me llevaba mucho donde los brujos porque desde pequeña Dios me usaba en profecía, en discernimiento. Mi mamá me llevó a la iglesia a los 3 años y desde ahí yo me apasioné por Dios, pero me aparté un tiempo, pero siempre tenía esa sed. Cuando yo llego al Señor, mi esposo y yo desde novios escuchábamos solo música satánica, y leí Ouija y todo. Voy a empezar por mí porque es importante el por qué uno siempre busca ayudar y muchas cosas y yo duré como 5 años liberándome. O sea, yo digo, si hubiera habido alguien que hubiera hecho Cristo libre en aquel tiempo, no hubieran sido 5 años. Pero a mí mi liberación venía directamente del Padre, porque yo muchas veces entraba a la iglesia y caía a los pies de Dios. De hecho, el primer día que yo me convierto, Dios porque yo era súper rebelde. Y yo decía, a mí que nadie me llame, a mí que nadie me diga, a mí que nadie... Y yo iba en un taxi, hermanos, y si llevaban música cristiana, yo les decía, yo estoy pagando, háganme el favor y quitan esa música, respétenme, porque uno lleva tanta ira y yo puedo decir que siempre he sido cuidada, chineada por muchas personas, digamos, no he sido una persona tampoco dañada, ¿verdad? Que haya sufrido así como, no, a mí siempre yo llego a un lugar y gracias al Señor siempre me han cuidado, pero habían cosas que venían pasando en mi adolescencia y todo, y yo cuando predico yo les digo, siempre quise ser mala y nunca pude, ¿verdad? Traté de ser mala, pero eso usted lo va envolviendo, eso usted lo va envolviendo, lo va agarrando, y claro, y cuando usted tiene dones y talentos, el que va a pelear por su vida, ¿verdad? Son los demonios. Ellos son los que van a tratar de ver cómo hacen para sacarlo a ustedes del plan de Dios. Y yo llegaba a la iglesia y yo caía postrada ahí y Dios me liberaba, pero era Él conmigo porque no había. Tuve unos pastores en aquel tiempo excelentes, pastores que me cuidaban, pastores que yo muchas veces le decía, ay pastor, ayer tomé y hoy seguro no voy a poder escuchar música porque me duele la cabeza y ellos me decían, tranquila, va y se sienta atrás y Dios va a hacer la obra, su rey. Porque yo quería que me echaran de la iglesia. Era tal mi rebeldía que yo quería que alguien me dijera, usted no puede entrar a la iglesia porque usted es una pecadora. Usaba muchas faldas cortas y yo me ponía la falda corta para que mi pastor me dijera, no puede entrar. Y la hermana, la pastora, ellos 5 años cuidaron por mí, me llevaban y me traían a la iglesia. Me llevaban y me traían. Y esos 5 años ellos llegaban y me veían y me decían, ay, pero qué linda anda vestida. Con un vestidito un poquito más largo se vería más bonita. Pero la forma en que Dios utilizó en aquel tiempo la liberación mía fue con mucho amor. Y ayer yo le decía al pastor Roger que para mí el amor es imprescindible. Este, Llegué a un momento en que entré un día a una iglesia y bueno, el día antes Dios había sanado a una mujer de cáncer que estaba en cama, había sido libre y yo la quise llevar a contar el testimonio y ella dijo que el sacerdote no se lo había permitido. Se había levantado de la cama, se había levantado, Dios había hecho el milagro la noche antes cuando yo fui a ver, porque desde que yo me convierto, Dios me usa en liberación. En medio de todo, Dios me usa en liberación y yo empiezo a prepararme desde que yo empiezo en esto. Pero tenía ataduras siempre, tenía cosas de mi pasado que no había sido libre. Y entro a una iglesia, iba con dolor de ver que esa hermana no había querido ir a testificar, que el sacerdote no le había permitido ir a testificar de su sanidad.
donde había muerto mucha gente por la bomba de cobalto. En aquel tiempo en Costa Rica había habido una falla. Ella había sido sana, ella estaba libre y ella no había querido ir. Entonces yo me voy para la iglesia, ya podía tener unos 5 años de estar en la iglesia, yo haciendo liberaciones, yo ayudando a gente y todo, pero ese día yo entro y había venido con problemas con mi mamá y dolores, como un tipo de rechazo que había habido en ese momento, ¿verdad? Los demonios tratando para dañarme, ¿verdad? Ellos siempre trataron de dañarme y Satanás siempre quiso matarme desde el vientre de mi mamá. Bueno, el testimonio es grande, ¿verdad? Es fuerte lo que Dios ha hecho. Y ese día entro y había un ciego al frente en una silla y dice, esa mujer viene con demonios. Era yo, era un ciego. Y dice, esa mujer que acaba de entrar viene con demonios y tiene un espíritu muy fuerte de seducción. Y yo me acuerdo que yo me fui para donde la profeta en aquel momento y le dije, oiga, dice el Señor que está ahí en la puerta que yo tengo un espíritu de seducción. Y, y yo me acuerdo que yo caí y empecé a hacerme como culebra. Yo me hacía como una culebra. De ahí fue tremendo porque de verdad siempre había como en mi familia todas se habían divorciado, se volvían a casar. Era algo fuerte por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá la gente es muy entregada a Dios. Pero en aquel momento por el lado de mi mamá había mucha mujer sola y todo. Y claro, él lo que quería era que yo estuviera igual. Yo me tomo esa liberación y para mí me fue más fuerte. Cuando yo entro a Cristo Libera, para mí fue tremendo poder encontrar esta parte donde nosotros nos costó mucho creer. Mientras estudiábamos, peleábamos con el profesor a más no poder. ¿Cómo es que dicen que esto? ¿Y cómo es que un demonio saca otro demonio? Y era aquello. Y estuve como un año tratando de entender, y mi esposo igual ayer lo decía en una reunión que tuvimos del ministerio, y él contaba esa parte, y ahora ver que Dios me tiene como director de Costa Rica, y ver que Él escogió, y yo digo, Señor, yo, una persona que costó tanto que llegara al Señor, pero esos son los que busca el Señor. Yo he tenido una hermana que estuvo en adicción muchos años y Dios siempre me decía, es con amor, Sujei. Así como te cuidé a ti, así como te llamé a ti, es con amor. Y yo, mi hermana, podía llegar muchas veces sucia y cuento el testimonio de ella porque para mí ella ha sido mi motor para cada día aprender más y poder ir y ayudar y levantar al caído. Y para mí es bello saber que Dios puede hacer estas cosas. De hecho, el ministerio que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí, la iglesia aquí en Costa Rica, se llama Levantando el Caído, Isaías 61, que va de la mano con Cristo Libera. Para nosotros ha sido de tremenda bendición. Se nos han venido amistades encima, no creyendo, así como nosotros no creímos en un momento, y nos peleamos con todo esto y discutíamos con el profesor. Ahora yo entiendo a los alumnos. ¿Por qué? Porque es un confrontamiento a lo que realmente es Dios y lo que es la liberación. Podemos ver que muchas veces vamos a ser rechazados. Jesús, cuando vino a sanar, a liberarlo, lo echaron, le dijo que se fuera. Y muchas veces creemos que porque hacemos liberación vamos a ser amados y ahí venga y te amo. No, porque estamos peleando contra demonios. Estamos peleando contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Y muchas veces yo digo que así como Satanás fue a donde Dios y le dijo que probara a Job, yo creo que muchas veces así va donde nosotros y dice, mira aquella que saca demonios, aquella que dice que es muy fuerte, vamos a ver si es cierto. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes, pastor. Eso no es fácil, eso de verdad que es de guerrero y del que pelea la batalla. Dice que solo los violentos se arrebatan. Y nosotros queremos ser cada día más violentos en la fe para hacer y cumplir la comisión de Dios. No lo escuchamos, pastor. Tremendo testimonio de usted, hermana, tremendo. Dios escoge el que menos el ser humano piensa.
Usted con su antecedente usted no Así sabía y él se la agarró a usted para eso. Y todos que estamos acá ha sido así. Todos estamos más hundidos, otros menos hundidos, pero todos nos cogió del anonimato, de lo que menos pensaba para esto. Así es. Para esto. Así es, amén. Tremendo, tremendo. Y ahora usted hace liberación así, pam, pam, maneja principado, todo, ¿no? Normal. Ahora, bueno, para la gloria y honra a Dios, ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Porque antes duraba a veces uno con una persona hasta un año en consejería. Y uno decía, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora es tremendo porque una vez estaban aquí en la reunión de mi casa y vino una de mis mejores amigas y yo la veo postrada orando, pero a mí inmediatamente el Señor me dice, no, no, ella lo que tiene es un espíritu de engaño. Y vengo yo y yo fui madrina del matrimonio de ella. Y nosotros somos los padrinos. Y llego y le digo, en el nombre de Jesús, yo te bendigo con la autoridad que Dios me dio como madrina en aquel momento, testigo de tu matrimonio. Y ella estaba separada y vino con el esposo. Inmediatamente ella se volteó, se le salió la lengua, se puso morada y me decía, no, no me diga eso. Yo estoy aquí para destruir este matrimonio. Yo fui enviado a destruir ese matrimonio. Y bueno, la liberación de ella ha sido muy fuerte. De hecho, se apartó un poco, ¿verdad? Ella tuvo una liberación, pero ahí quedó. O sea, ese día ella hubo mucha liberación. Y en este caso de ella fue muy fuerte porque yo con ella, recién convertida, viví muchas cosas con ella y con ella aprendí mucho. Pero ahora de las últimas liberaciones que yo he hecho han sido las más fuertes. Y ver cómo la gente lo llama a uno. Y me gustaría que mi esposo le cuente esta parte, porque ver cómo la gente nos llama y cómo hacemos liberación por teléfono en medio de esta pandemia donde no podemos estar en un lugar y ver que nos llaman de México, de Estados Unidos, de Ecuador, de todo lado de Costa Rica para hacer una liberación y cómo las personas pueden ser libres. Y hemos visto que no es mi fuerza, es el poder del Espíritu Santo, es Él. Es la autoridad de Él. Nosotros simplemente somos siervos que estamos ahí haciendo la voluntad de Dios. Cuéntenos cómo la parte suya, Enrique, cuando empezamos, porque él llegó muchos años después y también fue una lucha con mi esposo, de pruebas y todo, pero hoy él está aquí conmigo como ese gran guerrero y como ese sacerdote del hogar. Hermano Enrique, ¿y ya usted hacía ya liberación, hermano? ¿También? Hasta ahora ha estado mi esposa que